Bueno, ya lo veíamos tras conocerse la llamada Operación Apocalipsis, que permitió desbaratar una red de corrupción en las cárceles chilenas y que dejó a 70 personas detenidas, entre ellas 47 gendarmes. El gobierno ha anunciado una reforma constitucional que busca modificar la estructura de Gendarmería, proponiendo su traspaso desde el Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Seguridad. Queremos analizar este cambio institucional, también lo que está pasando al interior de Gendarmería, y para eso nos acompaña el exdirector de la institución, don Claudio Martínez. Bienvenido, Claudio, gracias por estar acá. Muchas gracias por la oportunidad de conversar. Claudio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece lo que se está asomando hoy como una eventual solución, un paso adelante para evitar tener más redes de corrupción como la que estábamos recién constatando con estos ahora 47 gendarmes involucrados, más civiles que también están involucrados? La idea de separar la función de Gendarmería, ¿le parece que es una buena medida? Bueno, hay dos situaciones en un mismo anuncio, digamos. Uno es el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública, que parece de toda lógica. Hoy día Gendarmería tiene un tipo de preso que podríamos llamarlo activo, a diferencia del preso de antaño, era un preso más bien pasivo, y además de segmentos muy pobres de la población. Este es un preso que además tiene recursos económicos, fruto del narcotráfico. Por lo tanto, parecía bastante extraño que un servicio clave en el combate del crimen organizado y la seguridad pública no dependiera del Ministerio de Seguridad Pública. Eso es un hecho de la causa y yo creo que merece poca discusión. Ahora, Gendarmería hoy día tiene dos universos actualmente. Alrededor de 65.000 presos en el sistema cerrado, que es el que conocemos todos, y cerca de 100.000 en el sistema abierto, que son pena alternativa, remisión condicional de la pena, libertades condicionales, que también lo atiende Gendarmería. Entonces, si se va a separar el servicio en dos servicios, parece razonable que sea un servicio de reinserción el que se preocupe de los que cumplen su pena de libertad, porque la reinserción, entre otras cosas, se constata en libertad. Hablar de reinserción al interior de una cárcel es casi una contradicción. Por lo tanto, yo creo que es una medida que simplifica y aclara un poco el funcionamiento de Gendarmería. Perdón, ¿y eso significaría que Gendarmería, en cuanto a la seguridad, se tendría que quedar enfocado básicamente en lo que pasa dentro de las cárceles? Ese debería ser su foco principal y única misión, finalmente, sin perjuicio que en ese segmento de presos también se pueden hacer acciones que tiendan a rehabilitación, porque ese es un tema que nunca se puede dejar de lado, porque finalmente mientras menos reinserción, menos reincidencia hay, también es un tema de seguridad. Ya, pero la solución usted la ve por esto de separar, porque esto estuvo ya en el debate cuando se creó el Ministerio de la Seguridad y finalmente no prosperó que Gendarmería esté en seguridad. Y esta semana, a propósito de todo lo que ha pasado y casos que además sumamos a los del norte del país, del sur, donde hay gendarmes también involucrados en presuntos casos de corrupción, muchos hablan que es mejor refundar la institución, partir de cero con otro tipo de gendarmería. ¿Usted cree que esa puede ser parte de la solución del problema de cambiar la orgánica, la cultura que tiene Gendarmería hoy? O sea, el cambio de dependencia significa una reingeniería del servicio. ¿Usted lo entiende como una refundación? Más que refundación, una reingeniería. O sea, aquí hay una experiencia larguísima también, que también es valiosa, y ahí también hay funcionarios honestos y muy capacitados, como el actual director de Gendarmería, que yo creo que está en la línea, Rubén Pérez, que está en la línea correcta, porque ha reconocido que hay una crisis, y mientras no se reconozca no hay solución a la crisis. Por lo tanto, yo creo que más que refundación es una reingeniería, pero el cambio de dependencia tiene el siguiente elemento positivo, diría yo. Uno, establecer una línea de mando única y coherente, que hoy día está fracturada. O sea, hoy día cuando hay un problema tan grave como el que me estamos viviendo, u otros que son delitos articulados desde las cárceles, aparecen múltiples vocerías. Aparece el ministro de Justicia, el ministro de Seguridad Pública, el director de Gendarmería y los gremios. Los 10 sindicatos además que tienen. Además, entonces eso produce una sensación de desorden frente a un tema tan grave como es el delito del crimen organizado, en el cual se requieren vocerías únicas. El tema comunicacional es bien importante en eso, es muy relevante. Y hoy día el traspaso tiende a ordenar esta estructura y yo creo que es una medida muy positiva. ¿Qué pasa ahí con los gremios? Porque aquí hay quienes han dicho que también, a lo mejor si esto se asemeja, ¿no?, como en el inconsciente, mucho más a la labor de, no sé, carabineros, no debiesen existir sindicatos, por ejemplo. De hecho, los trabajadores no están contentos con lo que se está poniendo sobre la mesa. Me parece que aquí hay un cambio de paradigma del sistema penitenciario. La irrupción del crimen organizado cambió completamente el escenario. Y una institución que es uniformada, jerarquizada, que usa armas, no puede ser deliberante, por lo tanto no pueden haber gremios en esta institución, porque genera una discusión difusa del problema. ¿Y que los haya sido parte del problema, a su juicio? No necesariamente. O sea, los gremios tienen una historia dentro de Gendarmería. Gendarmería es una institución híbrida, históricamente una institución mitad civil y mitad uniformada.
y ha ido migrando cada vez más a una estructura más militar, fruto también del cambio de la delincuencia. Por lo tanto, hoy día los gremios responden a un modelo de gendarmería que ya está quedando en el pasado. Por lo tanto, no es que sean parte del problema, pero los gremios en alguna medida, y por su naturaleza, por lo demás, tienden a defensas corporativas, son demandados por los propios funcionarios para que los defiendan frente a situaciones de despido, por ejemplo, y en ese sentido, a veces por defecto, empiezan a tener defensas corporativas de este tipo de hechos que no es que tengan la intención, ¿cierto?, de proteger actos ilícitos, pero su naturaleza los obliga de repente a asumir defensa de sus funcionarios. Y eso en una institución jerarquizada, uniformada, armada, que usa armas y que además es clave en el combate al crimen organizado, hoy día parece inviable. ¿Y culturalmente estaría preparado Gendarmería para eliminar los sindicatos? Porque hay muchos. Y nos imaginamos que a la gente que está ahí, que es parte de Gendarmería, le gusta estar adscrita a un sindicato. O sea, es que los gremios generan una enorme cantidad también de situaciones excepcionales dentro del funcionamiento de un servicio público. Y naturalmente que cuando una institución como Gendarmería tiene 10 gremios, finalmente se transforma en un problema. Ahora, usted dice que esto viene acompañado o que le parece que si esto se ejecuta tiene que necesariamente consistir en una reingeniería. ¿Una reingeniería que consista en qué? ¿Cuáles son las mejoras que se debería hacer para que se cambien las conductas, pero se cambie la cultura también dentro de las cárceles? Porque me parece interesante que aquí se ha dicho, claro, que hay una cantidad de gendarmes corruptos, pero también uno se pregunta qué tan naturalizada están los buenos gendarmes en los que no realizan estos hechos, esta cultura, cuando yo me imagino que los pedazos de carne que hemos visto, las botellas de whisky, los celulares, básicamente los ve todo el mundo dentro de las cárceles. Bueno, el cambio cultural es bien complejo, no es fácil. Pero ese tipo de conductas también son de los últimos tiempos. No es no es una actividad como el tema de los asados, o hace un año atrás se encontró un pabellón completo, que una suerte de... ¿Usted dice que en su época esto no pasaba? Las celdas PIP. Pasaba muy puntualmente, pero no pasaba a los niveles que están hoy día. Y aquí... hay un elemento tecnológico que es clave en el cambio cultural y en el cambio en esta transformación de lo que es Gendarmería. El uso del teléfono celular generó algo que en el pasado sí que no pasaba, que es la comunicación permanente desde el interior hacia el exterior y viceversa. Entonces hoy día el encierro en sí mismo no corresponde al encierro de antaño, que era un encierro mucho más riguroso, por defecto. Claro, se aislaba en el fondo a las personas. Entonces había una parte que hoy día se puede reconstruir, sí, que es que se sabe que hay una buena cantidad de delincuentes, en este caso activos como hoy día, que están en un territorio determinado. O sea, no hay que hacer una investigación para poder determinar si están en un barrio o otro, sino que están en un cuadrante. Podrían estar en 2 hectáreas y uno sabe que ahí hay buena parte del crimen organizado. Por lo tanto, hoy día es más factible, pero hay que tomar medidas de focalizar la acción sobre esos criminales. Lo escuché en la mañana en una entrevista al exdirector de Gendarmería que dice que del total de la población del crimen organizado, alrededor de 2.000 son los jerarcas, por ejemplo. Bueno, 2.000 se pueden llegar en una cárcel. Entonces, la reingeniería parte desde la formación, también crear conciencia de los funcionarios que son agentes del Estado, que no son funcionarios exclusivamente de institución, sino formarlo en el sentido que son personas, funcionarios claves en el tema de la seguridad pública. Y por lo tanto tiene que tener una comprensión también del fenómeno incluso político. Entonces, la reingeniería parte de ahí y termina con una reformulación de los protocolos, de los regímenes interiores. Si una cárcel, por muy bien diseñada que esté, si no tiene un régimen adecuado de aislamiento total en el caso de los líderes, no tiene sentido. Claudio, el nuevo director de Gendarmería, Rubén Pérez, que ha sido tremendamente sincero en estas últimas horas, asumió en octubre, lleva 2 o 3 meses a cargo de Gendarmería, por lo menos en la cúspide. ¿Siente que él puede hacer un cambio sustancial en la cultura de Gendarmería, en la forma de enfrentar las cosas, en terminar con este manto de decir de que está todo bien? Por primera vez un director de Gendarmería dice: yo no sería tan osado decir que tenemos el control de las cárceles. ¿Eso es una buena señal que él diga, bueno, hay una crisis, no tenemos el control de todos los presos en Chile? Yo creo que es una muy buena señal, porque en la medida que se reconozca que hay una crisis, es posible buscar las soluciones. Mientras haya un negacionismo, un poco ha sido la tónica de varios años, no hay solución. ¿Y el negacionismo es por qué? ¿Por Gendarmería o por el poder político que está bien encima de las cárceles? Yo el negacionismo lo diría que tiene 2 componentes. Uno, a una institución naturalmente le cuesta, porque hay una cultura de la familia penitenciaria, yo fui parte de ello. Es una cosa que está muy vinculada a las emociones de los funcionarios, a la emoción de las personas que trabajan en Gendarmería. Todos los que trabajamos y tenemos enorme cariño, es parte de nuestra vida muy importante. Yo fui no solamente director, sino subdirector, y fui 12 años arquitecto del servicio. Yo trabajé 21 años en Gendarmería. De modo que reconocer, como en cualquier familia, no es fácil
cuando uno tiene una crisis familiar no la reconoce al día siguiente. Pero hay también una presión política de no reconocer, de quizás conversarlo en una reunión a puerta cerrada con las autoridades políticas de un país. Eso puede ser fruto que estos temas tienden a politizarse la discusión. Y yo creo que ese es un factor negativo. Y cuando se politiza, claro, aparecen defensas también de carácter político o no reconocer que hay una gestión que no ha sido la más eficiente o la más adecuada. Pero yo creo que hoy día llega a un punto de inflexión en el cual esos dos temas están superados. O sea, por primera vez un director asume públicamente, lo cual es muy valioso, que hay una crisis. Y en segundo lugar, el gobierno, más allá de algunas declaraciones, propone medidas estructurales. El cambio de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública es una medida estructural, que es lo que veníamos muchos planteando hace mucho tiempo. Entonces yo creo que ese tema, hoy día, los hechos mismos, lo empiezan a superar. Por lo tanto, yo creo que se está avanzando en la línea correcta. Ahora, ¿cuál es la respuesta para que no se haya hecho esto antes? Porque también llama la atención, ¿no? Este es un gobierno que va de salida, de todas maneras tiene todo el valor del mundo que se mande esta reforma, pero muchos se han preguntado por qué no se hizo antes. Afortunadamente hay cierta sintonía en esta materia con el gobierno entrante, si es que no se alcanzara a legislar. Pero ¿por qué no antes? Porque realmente esta operación Apocalipsis no ha revelado algo que la gente no sospechara ni que los medios de comunicación no hayan dado a conocer. Las llamadas desde la cárcel son todos los días. O sea, todos los días a uno le suena el teléfono y dicen llamadas desde la cárcel. Uno dice, pero ¿cómo? Los reos todavía tienen teléfono. Las imágenes de los asados, de los privilegios, pabellones completos, esta idea de que si eres evangélico te tratan un poquitito mejor. O sea, un montón de cosas de la cultura carcelaria que hace mucho tiempo están sobre la mesa. ¿Por qué no ha sido posible erradicarlo en todos estos años? Bueno, efectivamente, esto no es una sorpresa y esto es un tema que era un secreto a voces. Y la explicación que yo veo es que cuando el tema se politiza en exceso y además en un periodo electoral se utiliza para otros fines. Yo creo que por ahí podría haber una explicación, pero y yo pienso que en este minuto cabe el adagio más vale tarde que nunca. Claro. Porque evidentemente que aquí puede haber muchas explicaciones. El tema de los asados se veía, celdas VIP, etcétera, etcétera. Pero hay un suerte de negacionismo y pasividad frente al tema que cuesta encontrar una explicación más que probablemente ahí tienen esta medida que se dice que se está madurando hace mucho tiempo. Había un tema efectivamente aparentemente con los gremios. Y por lo tanto el gobierno encontró un momento propicio en el cual hay una crisis evidente, un escándalo de proporciones, inédito en la historia penitenciaria de Chile, por lo tanto es el momento adecuado de tomar medidas radicales sin mucha discusión pública, porque la discusión pública tiende a hacer difuso la solución del problema. Claudio, a usted le tocó enfrentar la fuga a la cárcel en helicóptero, que fue un hito que marcó la historia de Gendarmería, la historia del país. De ahí en adelante hubo muchas reformas. Hoy día, ¿por qué llegamos a la operación Apocalipsis para hablar de la nueva crisis de Gendarmería? ¿Dónde usted ve que se extravió la mano férrea que tienen que tener los gendarmes? ¿Dónde empezaron los problemas para que las cárceles finalmente sean territorio de nadie a la luz de lo que uno puede ver en algunos hechos? Mire, en esos años, bueno, un poco el recuerdo, en esos años habían dos grupos activos aquí, uno del Frente Patriótico y el otro grupo Lautaro. El grupo Lautaro acuñó una expresión que se llamaba la cárcel combatiente, que significaba que un preso, ¿cierto?, que estaba preso, digamos, privado de libertad, un miembro de Lautaro, se mantenía activo, por lo tanto se mantenía activa la actividad de carácter terrorista en ese minuto. Esa fue la razón por la cual se diseñó y construyó la cárcel de alta seguridad con locutorio, para evitar la comunicación interior-exterior y evitar que desde la cárcel se articularan delitos. Ese criterio, el que hoy día, exactamente el mismo criterio que hoy día usa el crimen organizado. O sea, pero han pasado 30 años entre que se le fugaron los presos, los asesinos de Jaime Guzmán y lo que pasa hoy día. Pero usted decía entre medio que rompió el celular. Bueno, y rompió el celular. Hoy día las formas de comunicación son incluso más expeditas que en esa época. O sea, efectivamente, lo que pasa es que después el tema este pulso terrorista de esos años se determinó muy rápido. Por lo tanto, después entró un largo periodo de normalidad y irrumpen dos cosas: el uso de las tecnologías como el celular y segundo, esta especie de cárcel neocombatiente o cárcel activa que irrumpe de manera también a una velocidad que en realidad encontró el Estado un poco desprevenido. O sea, esa es la verdad, no solamente en las cárceles, en general estamos viendo el problema que es en toda la sociedad. Entonces, la pregunta de reacción, ¿por qué la reacción no fue muy pronta? Probablemente nosotros como chilenos somos un poco autorreferentes y pensábamos que esto nunca iba a pasar en Chile, que lo que pasaba en las cárceles ecuatorianas, colombianas, mexicanas, nunca iba a pasar en Chile y finalmente está pasando. Y eso tiene que ver un poco también con el cambio del perfil del delincuente. Hoy día es un delincuente que no viene de los sectores más pobres,
lo estamos hablando de los líderes, que maneja muchísimo dinero y el celular terminó siendo un elemento fundamental porque los 6.000 millones que dicen que se circularon, buena parte de esos millones circularon por dinero digital. Claudio, Entonces, y eso, perdón, tiene que ver con el hacinamiento también, porque hay 62.000 presos más o menos en Chile y todas las cárceles están superadas en varios cientos de personas que deberían estar ahí. ¿Con el hacinamiento comienza todo esto, en que finalmente no hay segregación, se juntan los muy malos con los menos malos? el hacinamiento contribuye evidentemente a eso, pero no es la única razón ni la razón central. Porque si hay 2.000 líderes, se podrían recluir esos 2.000 líderes en una sola cárcel, finalmente, y aislarlo. Aquí yo creo que tiene más que ver con el adoptar regímenes que de repente nos pueden parecer muy duros, pero que hoy día tenemos que asumirlo y para ello también se requiere consenso político. O sea, hay modelos de regímenes como contra las mafias, como en Italia, que son durísimos. Pero cuando eso tiene un efecto en la sociedad, finalmente son aceptados, pero no pueden ser esos regímenes sujetos ni a discusión política, ni mucho a una discusión de carácter gremial o de carácter suprahumanitario. Aquí hay que ponerse un poquito firme y el tema también de los derechos humanos es un tema que hay que reformular en el tema carcelario. No se trata de violar los derechos humanos, pero sí de hacer restricciones que van mucho más allá de lo que es la pérdida de la libertad. Y para ello se requiere un consenso político. El presidente manifestó que esto lo conversó con el presidente electo y yo creo que ese es el camino correcto. Ya, ahora me queda dando vueltas y me interesa particularmente el punto del celular, porque mientras todo lo demás pasa, digamos, que haya una cárcel exclusiva para los líderes, que en algún momento esa cárcel se anunció y hoy día uno no sabe en qué está, francamente, esa decisión. Hubo toda una disputa, el municipio de Santiago no la quiere ahí, ¿dónde se construye? Bueno, eso está un poco en el aire, pero ahí se hablaba de unos 500 por lo menos cupos para presos de alta peligrosidad, para aislarlos, para que tengan estos estándares internacionales, etcétera. No sé en qué está, pero lo de los celulares, mientras todo eso pasa, me imagino que está bastante más a la mano. ¿Por qué no ha sido posible tener una política, cree usted, donde se inhiban realmente las señales de celular? El informe de Contraloría decía que solo el 12% de los penales tiene tecnología aplicada en esto, pero que además la mayoría o gran parte de ese 12% tiene un inhibidor de tecnología 2G, que es como mentirnos a nosotros mismos, claro, porque ya nadie tiene 2G, todos tienen 4G, 5G. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no se aísla? ¿Por qué no se le corta el suministro del celular a los presos? A mí me cuesta... Esa es la pregunta, O sea, ¿cuál es la respuesta? Cuando se dice que se puso inhibidor y se hace una gran, incluso, digamos, comunicación frente a ello, se está reconociendo que no se puede controlar el ingreso de celulares en las cárceles. Claro, ahora, cuando ustedes viajan, porque no se lo ha viajado, ¿cierto? Yo hace poco cuando tuve viaje me llamó la atención en un aeropuerto que los primeros que pasan por el arco detector de metal y por el escáner son la tripulación. Aquí yo creo que llegó un momento en que ese sistema que parece muy simple debe instalarse en todas las cárceles y los primeros que tienen que pasar son los funcionarios. Pero eso significa que hoy día los gendarmes cuando entran no están sujetos a ninguna revisión y no solo los gendarmes, déjeme sumar a los abogados y personas que se hacen pasar por abogados, porque el informe de Contraloría dice que al menos 500 o 400 y tantas, casi 500 personas decían ser abogados y no pudieron certificar su profesión. O sea, pienso que hay personas que no son abogados y que representan a los reos o entran a las cárceles supuestamente representando a sus defensas. Yo me temo que no. Trayendo un celular. Sí, claro. Aquí lo que tiene que venir también es una política de autocontrol severa. No existe. Es muy complicado, pero tiene que existir. O sea, hay que implementarla. En definitiva, no hay resolución. Porque si, como se ha demostrado, que buena parte de esos celulares... El año pasado se requisaron 17.000 celulares. Y ese puede ser la punta del iceberg. Y luego hemos sabido que algunos celulares luego eran rescatados y eran devueltos bajo pago. Entonces... 17.000 celulares, casi un tercio de la población penal. Entonces ahí hay un tema central que hay que focalizarlo y hay que ponerse duro, hay que ponerse colorado de una vez. ¿Y esa es la vía y no los inhibidores? Porque en el fondo los inhibidores era una forma de decir, bueno, reconocemos que esto pasa, que no tenemos el control, que se nos cuelan los celulares, pero no van a funcionar. Y lo que hemos visto es que sí funcionan. En Brasil hay una experiencia de un recinto carcelario de alta seguridad que se propuso celular serio y lo logró. Entonces... Se puede, pero requiere medidas bien estrictas de control no solamente de los presos familiares, sino también de los funcionarios. Ahora, el tema de los celulares y las tecnologías también se dice, y es posible que así sea, que se puede utilizar para hacer labores de inteligencia, porque uno puede interferir las conversaciones. Bueno, pero es mejor prevenir. O sea, si yo aíslo absolutamente a los líderes, a las bandas del crimen organizado, aún
aún no teniendo acceso a lo que ellos están pensando y conversando, bueno, pues si los aíslo, se corte el vínculo, ¿cierto? No los dejo actuar, finalmente. Claro, si aquí se trata de separar a los generales de los soldados. Claudio, bueno, durante esta jornada de día viernes vamos a ver la formalización de los gendarmes. Son 47 en esta llamada Operación Apocalipsis, que ha revelado varias cosas, entre ellos el funcionamiento de los llamados manilla, la feria. Hace pocos días también se escapó un reo que era mozo dentro de la cárcel. ¿Estas cosas han existido siempre? Pero muy puntualmente. Muy puntualmente. Sí, claro. O sea, de esta magnitud jamás, yo no tengo conocimiento. Pero siempre han habido reos que son mozos, que a uno le cuesta entender estando sí, en libertad, es que haya una feria, que alguien sale a vender cosas, que anda por todas las celdas, tengo esto para ofrecer, vendo empanadas, vendo esto, lo otro. No, sí, eso sí, era el perfil del antiguo delincuente, que era un perfil de un delincuente muy precario, de condiciones precarias, de su vida, de su familiar incluso. No, el tema de los mocitos era un tema histórico, pero el mocito era un tipo que andaba por detrás de la cárcel, que hacía conducta, como se llama, no era un reo peligroso. Yo recuerdo eso absolutamente. Uno, de repente, los mocitos en alguna medida reemplazaban también ciertas carencias del servicio interior de un funcionamiento de una cárcel, pero este montaje que se hizo en esto que se llama la feria, utilizando los mocitos, o sea que hay una cadena de premeditada, ¿cierto?, de montar un sistema corrupto de comercio ilegal al interior de la cárcel. Y eso es inaceptable, más allá de todas las dificultades que tengamos hoy día. Y las manillas, pues, dicen que, bueno, hablamos harto de los celulares, pero también entraban hervidores, carne, botellas de whisky. No, sí, ¿Eso en su época, por ejemplo, existía de que entraban productos que estaban prohibidos, por lo menos a la luz del público? Yo no tengo mucho recuerdo que eso haya ocurrido. Normalmente se autorizaban a veces algunos presos que pedían algún tipo de artefactos, supongamos, en alguna de los presos, por ejemplo, ya un poco ya en tiempos más modernos, entre comillas, pedían autorización para entrar un computador. Se examinaba y se consideraba que eso contribuía un poco a su proceso de rehabilitación, se le autorizaba. Pero no era una cosa frecuente ni común, ni era un problema. Claudio, hablábamos de la cultura hace un rato. ¿Qué pasa con la formación finalmente de los gendarmes y cómo se combate este poder adquisitivo, este poder del dinero que tienen los reos que están hoy día en las cárceles, que muchos forman parte del crimen organizado? Porque muchas veces se dijo que si se subían los sueldos, por ejemplo, si tuviéramos gendarmes con buenas condiciones, conformes y con buenos sueldos, se reducirían los espacios de corrupción. Pero hoy día con la plata que están manejando los delincuentes del crimen organizado, me imagino que, porque los montos que veíamos eran una cosa impresionante, un corte de carne costaba 80 lucas, o sea, hay plata, mucha plata dentro de las cárceles. ¿Cómo se forma a los gendarmes para que no caigan entonces en esta tentación? ¿O cómo se les separa de tal forma de la población penal que no estén sujetos a esa presión o a esas amenazas? Porque también hay muchos que tienen miedo. Hemos visto que han ido a disparar a las casas de los gendarmes. Bueno, buena parte de ese dinero, que mucho dinero es un dinero digital, por lo tanto sigue siendo central el tema de los celulares. Pero el director de Gendarmería ha sido bien honesto en su declaración de otro dato importante. Dijo que la mayoría, si no el 100% de los 47 gendarmes involucrados son jóvenes. Entonces, evidentemente que hay un problema en cómo se recluta el personal y la formación que tiene. O sea, está hablando de una especie de diferenciación etaria en el cual probablemente estos funcionarios más antiguos de alguna medida tienen una formación que... Y ahí, perdón, ¿qué es lo que va como rebajando las posibilidades de corrupción si tomamos en cuenta que aquí son jóvenes y uno infiriera que están más expuestos a ser corrompidos, ¿no? ¿Son los años y el irle tomando el peso a la importancia, a la formación? ¿Es que van subiendo en su escalafón de lo que ganan y por lo tanto es un mejor sueldo, mejores condiciones laborales y por lo tanto no sale tan a cuenta o hay mucho más en juego en caso de dejarme corromper? O sea, ¿Por qué los jóvenes estarían más expuestos que los no tan jóvenes? Porque probablemente ellos ingresaron al sistema penitenciario ya cuando este tema de la corrupción o de la penetración del crimen organizado ya era una cosa incipiente. Vienen como con una nueva cultura. O sea, yo tengo la impresión de que cuando ya empiezan a trabajar en gendarmería algo de esto está ocurriendo. Ese es el tema. Ahora los sueldos no son sueldos bajos, ayer sale o sea, la verdad es que es bien atractivo para Por muchos. eso yo le decía que tengo la impresión de que ya no es como ese ese mito problema que uno pensaba que tenía que ver con que son bajos los sueldos y la gente se deja tentar, incluso con sueldos relativamente buenos para Chile, Así es. la corrupción entra igual. Lo más probable, lo que pasa es que este es un servicio que está 24 horas, los funcionarios, ¿cierto?, en contacto con delincuentes, como ningún otro. Y eso lo hace permeable naturalmente. Entonces aquí... si son jóvenes y entraron en un sistema que esto ya era incipiente, por lo tanto, cuando ellos empiezan a trabajar, probablemente existía ya esta cultura, no en los niveles que hoy día conocemos. Por lo tanto, yo insisto que no solamente el cambio de dependencia, sino se requiere un reseteo del personal,
una reingeniería, esta es una tarea de magnitud, pero hay que hacerla a tiempo porque si no después se transforma en un hecho irreversible. Claudio Martínez, exdirector de Gendarmería, muchas gracias por estar aquí esta mañana y por ayudarnos a entender parte de este conflicto en la Gendarmería de nuestro país. Gracias a usted. Gracias, Claudio, que le vaya Gracias, muy buen día. bien. Nos vemos.